cuando a esos muertos los llevan a las canchas y estando aún vivos les arrancan la cabeza con motosierras y obligan a sus propios familiares a competir en campeonatos de fútbol con ellas y a jugarse la vida en cada gol, pues los perdedores pasarían descabezados sirviendo de balón para las siguientes rondas, es cuando esos muertos cobran vida perpetua y se edifican como parte de la historia patria de una nación. Por eso, los muertos de la Aurora son unos de esos pocos que en Colombia salieron bailando de la fosa donde los enterraron de a pedazos. Ellos siguen caminando en la memoria colectiva como borrachos tercos a la madrugada que no se dejan sacar del bar. Agradecimiento especial a Julián Martínez por sus investigaciones, diálogos y enseñanzas. A Álvaro Uribe no lo subió el pueblo a la presidencia. Nos vendieron el falso rumor propiciado por los medios de la época de que un pueblo azotado y cansado de las acciones bélicas de la guerrilla le entregaba el poder a este prócer acrisolado que habría de rescatarnos del maléfico comunismo marxista-leninista y que el hastío de un país frente a la criminalidad guerrillera fue la razón que puso al Matarife a reinar. Antes de posesionarse el presidente eterno, emisoras, periódicos y noticieros en coro ambientaron la calentura y al país le subió una fiebre pútrida que en lo peor de su enfermedad lo haría sudar sangre. Todos ellos, los lacayos que movían la maquinaria mediática, sabían lo que el señor Masacre había hecho en la gobernación y por eso también sabían lo que había llegado a hacer. A Uribe los narcos y los paracos fueron quienes lo pusieron a mandar. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, aquel crío que como gobernador alimentó con armas y hombres hasta convertirlo en un monstruo gigantesco y deforme, amedrentaron a la población civil a punta de sangrientas masacres para que, obedientes, los habitantes de veredas y pueblos hicieran cola en las urnas donde estaban obligados a meter el voto tachado con esa mano firme y ese corazón grande con que se publicitaba este genocidio. Con plata o con plomo, a lo Pablo Escobar, porque también se compraron millones de votos a lo largo y ancho del país, se alteró el software de la registraduría para que el triunfo fuera apoteósico y que en la primera vuelta electoral ya quedara definido todo. Y lo logró. Hay un fraude. Las autoridades corroboraron que el fraude se ejecutó. Lo corroboró la Corte y la propia Fiscalía. Hubo personas condenadas por eso. Ya. Enrique Osorio, la persona que hizo el fraude conmigo, está detenido hoy en día. Pero el fraude nunca se desmontó. Es decir, el programa nunca, ni nadie se encargó de buscar dónde está o no sé qué. En la registraduría nunca se investigó. Ya. Un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Este torcido lo organizó un tipo llamado Jorge Noguera, quien terminaría nombrado director del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que dependía directamente de la presidencia y cuyo personal recibía órdenes ineludibles que, como a los peones de sus fincas, eran proferidas a gritos por el Matarife. Con el paso del tiempo, los mismos funcionarios de la institución empezaron a llamar al DAS el cartel de las 3 letras. No pudieron bautizarlo mejor. Nada más claro. Rafael García, ex jefe de informática del DAS, reveló en este informe que fue entregado hace 2 meses a las autoridades de Estados Unidos cómo desde el propio DAS se conformó una red de narcotráfico y lavado de dólares con la participación de paramilitares del Bloque Norte y el Frente contra Insurgencia Guayú. Según García, el grupo se consolidó en el 2003 y fue bautizado como el Cartel de las 3 letras, en alusión a la sigla del DAS. Jorge Noguera viajó a México en razón de su cargo como director del DAS. En realidad, este viaje, el cual fue oficial y pagado por el Estado colombiano,
tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante de los hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de trasladarla a los estados de la costa este de los Estados Unidos. García aseguró que el presidente Álvaro Uribe conocía de las reuniones con paramilitares y de sus exigencias a nivel regional. El nombramiento de Jorge Noguera había comenzado a gestarse al día siguiente de la posesión del presidente Álvaro Uribe. Ese día, 8 de agosto de 2002, el presidente Uribe madrugó para irse a la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, donde se reunió con los políticos cercanos al Bloque Norte y un asesor cercano de Jorge 40, el señor Sergio Araujo Castro, quien además de asesor era uno de los principales testaferros de Jorge 40 y uno de quienes manejaba para actividades de narcotráfico. Este señor, adicionalmente, era el hermano del, en ese entonces, recién elegido senador Álvaro Araujo Castro y la ministra de Cultura María Consuelo Araujo Castro. Según García, el presidente sabía cómo actuaba la red del DAS con los paramilitares y el narcotráfico. Dicha entidad estatal se convirtió en el piñón central de la maquinaria homicida que funcionaba bajo la dirección del Matarife. Era el centro de operaciones del gobierno, que al ser presidido por un narcotraficante, miembro del extinto cartel de Medellín, quien además era el comandante en jefe de las autodefensas, lo convirtió en la entidad que alimentaba de información al narcotráfico y al paramilitarismo, que operaba como ejecutor del hostigamiento a los opositores, coordinaba escuadrones homicidas, ejecutaba masacres, encubría asesinatos, colaboraba en la compra y venta del armamento requerido por las organizaciones criminales y hasta tenía rutas propias de comercio de cocaína. Se convirtió en una policía política para satisfacer el interés personal y político de Álvaro Uribe. En la administración de Jorge Noguera, el DAS del gobierno de Álvaro Uribe fue entregado a los paramilitares, eso no es un secreto, porque Jorge 40 elaboró un fraude electoral que benefició al expresidente Álvaro Uribe en las elecciones de 2002. Fue una empresa criminal, como lo definió la Fiscalía, para perseguir, interceptar, hacer montajes, chuzar y elaborar campañas de desprestigio contra cualquier persona que se opusiera a las políticas gubernamentales, como lo revelan los documentos del G3, y posterior a las administraciones de Jorge Noguera, estoy hablando de Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado, Joaquín Polo y Felipe Muñoz Gómez. Fueron 3 los funcionarios que rigieron el destino de aquel organismo en sus inicios y que se encargaron de moldearlo para que pudiera cumplir a cabalidad la razón de ser de la entidad señalada de forma expresa por el presidente Uribe, de acuerdo con las voces de varios testigos en los juicios que dejó el reguero de crímenes cometidos por varios de los miembros de esta insigne institución. Así lo consignan las declaraciones. El DAS dijo que el presidente estaba para librar la guerra política, librar la guerra del Matarife. Que caminen por el tablado los actores de reparto: Jorge Aurelio Noguera Cotes, amigo y secuaz de Jorge 40, de alma paraca, coleccionista de armas que se ufanaba de no dormir sin una debajo de su almohada, cuota del paramilitarismo costeño en la institución y quien se desempeñó como director general tras haber organizado el fraude electoral que llevó a varios políticos costeños al poder y a Uribe a la presidencia. Pedro Juan Moreno, narco y paramilitar devoto neonazi que recitaba a Adolfo Hitler cuando estaba borracho, asesino por hobby, amparador y patrocinador de las Convivir, amigo íntimo del cruel comandante paramilitar 00, sombra del Matarife en el DAS, y José Miguel Narváez, un chiflado fascista, profesor de la Escuela Superior de Guerra, instructor ideológico de varios bloques a los que les dictaba una cátedra llamada ¿Por qué está bien matar comunistas?, y quien se desempeñó como subdirector general de la institución. Los 3 tenían un punto en común: su naturaleza asesina. A Noguera, a Moreno y a Narváez les gustaba matar gente. Pero Juan Moreno, aquel amigo del alma de Álvaro Uribe Vélez, al que este terminó mandando a matar, implementa en el DAS los mismos comportamientos con los que había disciplinado en la gobernación de Antioquia a la población civil en las épocas en que se desempeñó como secretario general del Matarife. Aunque no estuvo adscrito a la planta de personal, sí fue el encargado de transmitir los parámetros de conducta institucional que a nivel regional ejecutó Uribe como gobernador. Reciba un cordial saludo sobre Pedro Juan Moreno,
Lo conocí personalmente, ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las autodefensas, concretamente de un sitio llamado 21, donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. La gobernación de Antioquia sirvió de enlace institucional entre el sicariato común, los carteles paisas, la fuerza pública y los bloques paramilitares. Idéntica función obtuvo el DAS en la presidencia del señor Masacre, solo que esta vez el virus se esparció por todo el país. Los pasos que se dieron fueron los mismos. El presidente bailó frente a un espejo en el que se reflejaban los comandantes paramilitares. Los discursos parecen calcados, tal y como le hablaba a los oficiales del ejército y la policía en las ceremonias en las que le rendían honores cientos de soldados y eran transmitidas por los medios de comunicación. Asimismo le hablaba Castaño a sus hombres de la motosierra cuando estaban en filas, formados para el adoctrinamiento. El presidente pinchaba medallas antes de tanquear a gritos de veneno a sus oficiales. Procedan en contra de esos traficantes de derechos humanos. Politiqueros, al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. Así incendiaba los camuflados de soldados y paracos, mientras que las cabezas ya habían comenzado a caer. La guerra del Matarif era en contra de todo aquello que representaba humanismo, justicia y equidad. El DAS estaba dedicado completamente al servicio de la causa genocida, que obtuvo los nombres necesarios para seleccionar los homicidios y las masacres, pero además persiguió a quienes hasta el día de hoy continúan tratando de ayudarle al país a dar un paso hacia la evolución. Abramos la ventana para ver el paisaje sombrío de lo que fue el DAS, de Noriega y Narváez, este par de empleados subordinados al Matarif. La sociedad colombiana tendrá que reconocer que el DAS era un escuadrón paramilitar para matar gente durante el gobierno de Álvaro Uribe. Tenemos que aceptar esa realidad para no repetirla. Porque cuando la sociedad es consciente de esos hechos, va a tomar mejores decisiones y va a elegir mejores políticos. Entonces, al hacer memoria de estos hechos, no solamente se va a dignificar a las víctimas, sino que puede tener el efecto de que en algún momento los victimarios puedan ofrecer perdón, porque es que lo que sucedió en el DAS fue algo supremamente grave. Mataban gente, en ese país vivimos.